Hola amigos, estoy aquí para contarles una historia entre las 200 historias que salieron ayer, que no quiero que pase desapercibida porque estoy seguro que en un futuro no muy lejano las cosas en relación al consumo de recursos de los centros de datos masivos, los hyperscalers en el mundo de AI, que anteriormente eran centros de minería Bitcoin que están siendo repurposed. Su propósito ha sido ahora cambiado para servir cómputo IA. Consumen mucha electricidad, consumen mucha agua, etcétera, etcétera. Todo esto va a cambiar con un cambio fundamental al nivel de la arquitectura de cómputo. Y esto tiene que ver con superconductividad. Eh, vamos a entrar en la materia. Durante más de medio siglo, la industria de semiconductores resolvió casi todos sus problemas de la misma forma, reduciendo el tamaño de los transistores. Ese principio sostuvo la mejora continua del rendimiento, pero el avance de la inteligencia artificial está dejando claro que el cuello de botella ya no es solo calcular más rápido, sino que tienes que mover enormes cantidades de información sin disparar el consumo energético. Cuando estás utilizando un modelo de IA, este está moviendo toda esa ventana de contexto entre múltiples cores dentro de un data center. Y esta movedera de datos no solo tarda, sino que genera fricción a nivel electrónico, lo cual genera mucho calor. Eh, entonces, hay un video en YouTube llamado This is the End of Microchips por Anastasia in Tech, el cual plantea una posibilidad radical, la cual es reemplazar parte de la lógica electrónica convencional con sistemas superconductores capaces de transportar señales con resistencia prácticamente nula, resistencia eléctrica nula. La promesa no es menor. En teoría, una infraestructura de IA que hoy ocupa más de 100 campos de fútbol podría comprimirse hasta algo más cercano al tamaño de un refrigerador. Imagínense, todo el cómputo que podrías poner en 100 acres, lo puedes poner ahora en en algo del tamaño de una nevera si utilizas superconductores. Vamos a ir poco a poco. La idea suena extrema, pero es parte de un diagnóstico concreto. Según explica la autora, los chips modernos, que ya son extraordinariamente buenos para computar, el gran problema es mover los datos, y esa dificultad crece a medida que la IA evoluciona desde chatbots hasta sistemas de agentes capaces de buscar, razonar, usar herramientas, consultar memoria, verificar resultados y coordinarse con otros modelos. Cada uno de esos pasos exige trasladar información dentro del chip, entre la memoria y procesadores, entre memorias y procesadores, porque estos modelos son inmensos y no caben en un solo chip, entonces tienes que dividirlos entre múltiples chips a través de instalaciones enteras. Entonces, este proceso, los electrones que circulan por pequeños cables metálicos, interactúan con los átomos del material, y esa fricción eléctrica, conocida como resistencia, se transforma en calor. La energía eléctrica se transforma en energía calórica. Se necesita luego disiparla porque si no se quema todo eso, ¿no? Cuando se multiplican billones y billones de señales por segundo, una porción enorme de la computación moderna se convierte en una batalla contra el calor. El cambio de paradigma es importante para entender la magnitud del reto. Durante 50 años, mejorar la computación consistió en hacer transistores más pequeños, cada vez más pequeños, la ley de Moore. Cada 18 meses duplicas el número de transistores dentro del chip, densidad de cómputo. Pero en la próxima etapa, la prioridad podría pasar por reducir la distancia que recorre la información o incluso eliminar gran parte del costo físico de moverla. Y ahí entran los superconductores. Cada vez que salen noticias de superconductores, tienes que estar bien pendientes porque el día que logremos superconductividad a temperatura natural, el mundo va a cambiar. Pero eso es otro tema. Ciertos materiales, al enfriarse por debajo de una temperatura crítica, porque esto es superconductividad clásica, entras en un estado conocido como superconductividad. Y esto es una temperatura súper baja. En ese estado, la electricidad fluye con resistencia casi nula. Eso elimina el mayor costo energético del movimiento de los datos en los sistemas actuales. La clave de esta arquitectura no es solo el material, sino que también cambia el dispositivo lógico. En vez de transistores, que es lo que utilizan las computadoras actuales, una computadora con superconducción utiliza un componente llamado unión Josephson.
Se trata, en esencia, de dos superconductores separados por una capa aislante muy delgada. Cuando conmuta, emite un pulso magnético diminuto y muy preciso. Ese pulso magnético, creo que le dicen quantum, se convierte en la unidad básica de información. En la computación convencional, la información viaja mediante señales eléctricas que pierden energía y calidad al desplazarse. En circuitos superconductores, en cambio, se emplean pulsos cuantizados muy pequeños y al estar rodeados por cables superconductores casi no se pierde energía por el camino. Según los datos citados, una conmutación, un cambio, consume de on and off, consume alrededor de 1 milivolt en frente a unos 500 milivolts de un transistor moderno. Imagínense, más de 100, o sea, 500 veces menor voltaje. Es decir, vas a ahorrar energía, además de no tener que disipar calor. Y potencialmente decenas de miles de veces menos de energía en conmutación. Entonces, a esto se le suma velocidad, porque empiezas a ganar un poco más, no es solamente lo de la temperatura, van a ver todo lo que se gana con estos superconductores. A eso se suma velocidad. Esos pulsos duran alrededor de un picosegundo, 1000 veces menos que un nanosegundo. Mucho, mucho más rápido, 1000 veces más rápido. Eso permite operar a frecuencias que los procesadores convencionales simplemente no alcanzan. Mientras un CPU actual suele funcionar en torno a unos 3 GHz a 5 GHz, procesadores con superconductores ya han demostrado operar por encima de 20 GHz. Y algunos circuitos han superado 100 GHz. Yes. No es computación cuántica, aunque comparta parte del camino. Uno de los matices más importantes del análisis es que esta tecnología no debe ser confundida con computación cuántica. Aunque los dispositivos recurren a efectos de la mecánica cuántica, siguen ejecutando computación clásica binaria. No dependen de superposición, ni entrelazamiento, ni algoritmos cuánticos exóticos que muy poca gente en el mundo conoce. Esa diferencia importa por razones industriales. La computación cuántica no es una versión más veloz del cómputo actual. Es otro paradigma completo y exige rehacer el software, las herramientas y buena parte de la pila tecnológica. La lógica superconductora, en cambio, preserva la computación clásica y eso hace más realista el paso del laboratorio a productos utilizables. La pregunta obvia es ¿por qué ya esto no existe? ¿Por qué esto ya no está en todas partes? Y la respuesta, según el reporte, tiene que ver menos con la física y más con la manufactura. Durante décadas se supo que la superconductividad era real, pero convertirla en una plataforma escalable y económicamente viable resultó muy difícil. Los dispositivos eran complejos de fabricar, complicados de escalar y arduos de justificar frente a una industria de silicio que seguía mejorando. Esa barrera podría empezar a cambiar gracias al trabajo de IMEC, el centro de investigación con sede en Bélgica, reconocido por explorar tecnologías que podrían llegar a la industria una década después. La institución volvió a revisar la superconductividad no porque la física cambiara de repente, sino porque ahora parece más cercana a una ruta comercial, dado toda esta demanda de cómputo y todo el problema que tenemos con los centros de datos de inteligencia artificial. El avance destacado gira en torno a materiales y procesos de fabricación. IMEC trabaja con un nitruro de niobio-titanio, una opción que, según se explica, puede integrarse en recetas de manufactura ya conocidas por la industria de semiconductores. Además, estos dispositivos podrían fabricarse sobre obleas estándares de 300 milímetros, un detalle crítico para pensar en producción masiva. La innovación más sensible está dentro de la propia unión Josephson, en la capa esa que separa los dos superconductores. Me recuerda a los capacitores. Durante años, esa barrera fue uno de los grandes obstáculos para escalar la tecnología. IMEC reemplazó la barrera tradicional de óxido de aluminio por silicio amorfo, un cambio que haría mucho más sencilla la fabricación en densidades aptas para sistemas de computación real. Sin embargo, el problema central sigue intacto. La superconductividad requiere temperaturas extremas, al orden de 4 Kelvin, equivalentes a unos menos 269 Celsius, apenas por encima del cero absoluto. Esto impide instalar chips en un rack de un servidor convencional. En su lugar, deben operar dentro de criostatos, que son sistemas avanzados de refrigeración diseñados para mantener el entorno a temperaturas ultra bajas. La crítica más habitual también es la más intuitiva. Si enfriar hasta 4 Kelvin es tan caro, esto no termina consumiendo más energía de la que se ahorra. La respuesta expuesta por IMEC es que depende de la escala. Para dispositivos pequeños como laptops, por supuesto que la ecuación no cierra. Pero al alcanzar el tamaño de una infraestructura actual,
de inteligencia artificial, el balance cambia y el ahorro energético superaría el costo adicional del enfriamiento. Entonces, es un punto de inflexión decisivo. Por debajo de cierto umbral, la lógica superconductora no tiene sentido económico. Por encima, puede convertirse en una alternativa muy atractiva. Y la inteligencia artificial moderna ya opera precisamente en ese rango, con centros de datos tan grandes que algunas compañías están construyendo instalaciones que requieren fuentes energéticas dedicadas, inclusive plantas nucleares, inclusive queremos ir al espacio a poner los racks en satélites. Más densidad, menos calor, un posible salto en exaflops. Además de la eficiencia energética, la gran ventaja sería la densidad. La industria del chip lleva años intentando expandirse hacia la tercera dimensión. Hoy se apilan memorias sobre lógica y se multiplican los chiplets para acercar componentes y aumentar el ancho de banda. Pero el calor impone límites severos. Es decir, si quieres apilar lógica sobre lógica, es decir, CPU sobre CPU o GPU sobre GPU, es inviable enfriar esto porque se queman. En un sistema superconductor, esa restricción sería mucho menor. Como se genera muy poco calor, la lógica podría apilarse capa sobre capa dentro de una estructura tridimensional mucho más densa. Esto acorta la distancia que deben recorrer los datos y aumenta el ancho de banda interno, que son dos factores críticos para la IA. Entonces ahí podrías imaginar millones de tokens por segundo. El esquema descrito, y bueno, y si puedes hacer millones de tokens por segundo, las aplicaciones son una locura. Vamos a poder tener entonces, qué sé yo, generación de video en tiempo real y hablar con un agente que parece un ser humano llamándote por Zoom. O crear una película y dirigirla en tiempo real. Ese es el tipo de cosas que vamos a poder tener si aumentamos la cantidad de cómputo 1000 o 1.000.000 de veces. Porque estamos hablando hasta ahora, disminución de temperatura, mayor densidad de cómputo, y un incremento en el reloj de hasta 20 GHz, de un máximo actual de 5, o sea, 5, inclusive, como mencionamos también, hasta 1000 GHz. Ok, continuemos. El esquema descrito por IMEC distribuye la arquitectura en 3 zonas térmicas. En el centro estaría una unidad de procesamiento superconductora dentro de un baño de helio líquido alrededor de 4 Kelvin. A través de un puente térmico se conectaría con una zona más cálida cercana a 77 Kelvin, que es donde la memoria DRAM de silicio convencional podría operar de forma más eficiente. Más allá de esa frontera aparecería el entorno normal del sistema. Las proyecciones son llamativas. IMEC modeló un sistema futuro compuesto por 100 placas de circuitos superconductores, capaz de caber en una caja de zapatos y entregar más de 20 exaflops de cómputo. Eso equivale a unas 20 veces la capacidad del mayor supercomputador actual, con un consumo de alrededor de 500 kilovatios, en vez de cientos de megavatios como los centros de datos modernos. Si estas estimaciones se verifican, la mejora sería de al menos 100 veces en energía energética. La meta en ese escenario no es únicamente construir una computadora más rápida, se trata de una computadora más densa que ofrece más cómputo con la misma potencia disponible y una superficie mucho menor. En la era de la IA, donde energía y espacio se vuelven recursos escasos, esto cambia la conversación completamente. IBM, la infraestructura cuántica y el efecto del posible derrame. Otro aspecto relevante es que todavía no existe una gran fábrica dedicada a lógica de superconductores. Pero la industria ya está invirtiendo miles de millones en algo emparentado, computación cuántica. IBM, por ejemplo, está levantando una gran instalación cerca de Nueva York orientada a esta clase de tecnologías. A primera vista, ambos campos parecen distintos, sin embargo, comparten retos de manufactura, materiales superconductores, operación criogénica, empaquetado avanzado y electrónica especializada capaz de funcionar cerca del cero absoluto. En términos prácticos, la inversión en hardware cuántico podría estar resolviendo parte de los problemas que también necesita la lógica superconductora. Eso ayudaría a romper un círculo vicioso histórico. Durante años, nadie quería invertir en capacidad fabril porque no había productos comerciales y no había productos porque tampoco existía un ecosistema de manufactura. El empuje del sector de computación cuántica podría empezar a desarmar ese bloqueo. La conclusión del análisis es prudente. La lógica superconductora no reemplazará al silicio en teléfonos ni laptops en el corto plazo. La tecnología CMOS, por supuesto, que seguirá dominando la electrónica de consumo
por mucho tiempo en tus teléfonos, en tus laptops, en tus computadoras de escritorio, pero en centros de datos de fronteras para IA y en sistemas futuros cercanos al ecosistema cuántico, la ecuación podría cambiar e inclinarse hacia alternativas criogénicas. Si mover información se vuelve mucho más barato, también cambia la geografía del cómputo. En vez de depender siempre de instalaciones gigantescas y concentradas, la capacidad de procesamiento podría volverse más densa, más eficiente y más cercana a fábricas, redes eléctricas disponibles u otros puntos del mundo físico donde realmente haga falta. En esa lectura, el desafío ya no es únicamente fabricar un mejor transistor. La disputa pasa por diseñar cómo se mueve la información dentro de una computadora. Y si esa idea se consolida, la próxima revolución del hardware para inteligencia artificial podría no llegar desde una versión refinada del silicio, sino desde máquinas que trabajan apenas unos grados por encima del cero absoluto. Esto es diariobitcoin.com.